¿Qué tal? Muy buenas noches. El Ministerio de Sanidad se ha chocado contra las comunidades del Partido Popular para aprobar su nuevo plan antitabaco. Solo ha sido aprobado por 5 comunidades y a pesar de ello el Ministerio ha asegurado que va a aprobar la estrategia que pretende ampliar los espacios sin humos y subir los impuestos, pese, insistimos, a que la mayoría de las autonomías no se han sumado. El Ministerio tiene previsto informar este viernes, mañana, a las comunidades sobre esta aprobación en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que no lo va a someter a votación. Y es que esta polémica ley busca reducir los espacios para los fumadores. Algunas de las medidas de este plan antitabaco que han generado más fricciones entre las comunidades autónomas son estas que vemos aquí. Prohibir, por ejemplo, fumar en terrazas al aire libre de los bares y restaurantes o también de las marquesinas de los autobuses. Incluir también a los vapeadores en la ley y subir el precio de las cajetillas de tabaco. Las comunidades del PP se han abstenido hoy en pronunciarse a favor de esta norma, a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha aceptado 160 de las 180 propuestas que las regiones españolas habían presentado. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra mañana. De estas 160 propuestas aceptadas, destacamos la retirada, por ejemplo, del término de espacio privado, que era polémico por si incluía los vehículos, y se ha cambiado por espacios sin humo de uso público y colectivo. Otra propuesta que ha sido incorporada es la evidencia científica disponible a favor de un etiquetado genérico que recoge este plan. La que no ha sido negociable, sin embargo, es esta que vemos aquí. Ha sido la propuesta de La Rioja de que la ampliación de los espacios al aire libre sin humo sean de una adhesión voluntaria o se autorregulen. Las comunidades han alegado falta de tiempo para revisar las enmiendas que han sido aceptadas y la ausencia de una memoria económica de la estrategia. En esto coincide La Rioja. Los riojanos, sin embargo, no lo ven con malos ojos, aunque algunos fumadores reclaman más libertad. A tomar el cafecito, el cigarrito. A mí me parece estupendo, la verdad, porque como estoy dejando de fumar ahora, que llevo poquito tiempo, pues así me viene muy bien. Así no me da el humo y no lo respiro tampoco. Y te lo está diciendo una fumadora. Estoy a favor que se restrinja cada vez más el espacio donde se puede fumar. Además, yo estoy en proceso para dejar de fumar. Yo, vamos, es que estoy en contra de que se fume en las terrazas, porque no tengo por qué tragarme el humo de los demás. Lo mismo que en las paradas de los autobuses, en las playas, pues yo estoy a favor. Y desde luego también suprimir el vapeo. Y encima eso lo puedes fumar en cualquier lado. Eso sí es verdad que en la discoteca o en cualquier sitio donde vaya lo pueden fumar dentro, fuera, y eso a mí no me gusta, la verdad. ¿Ahora dónde vamos a poder fumar? Es que eso también es una gran cuestión. Pero bueno, si hacen un sitio especial para los fumadores también me parecería bien. La sociedad debe seguir avanzando en estas medidas de prevención y de restricción de situaciones que no son beneficiosas para nadie. Pues la polémica está servida y el Parlamento de La Rioja les contamos que ha respaldado una propuesta de Vox en la que insta al Gobierno regional para que el Gobierno central, en el plazo máximo de un año, cierre lo que es la planificación ferroviaria de esta comunidad de forma consensuada con La Rioja. Hoy en la tertulia pondremos sobre la mesa las infraestructuras en nuestra comunidad. Tras las últimas declaraciones del ministro de Transportes ayer, Gonzalo Capellán lamentaba no tener respuesta del Ministerio sobre la petición de 2 nuevas frecuencias de trenes que conecten La Rioja con Madrid. Algo, dijo, que es un insulto para los riojanos. Escuchen. Es verdad que quizá, el ministro no se pone en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, porque yo no insulto a nadie. Pero si esa es la vía, a mí que no me esperen. Lo que creo que sí es un insulto a los riojanos y a La Rioja es que este territorio, que es una de las 17 comunidades autónomas, no tenga respuesta, no tenga consideración, y que incluso cuando se hacen manifestaciones públicas en comisiones como el Senado o en declaraciones permanentemente por parte del titular del Ministerio, se olvida absolutamente de La Rioja.
Y es que La Rioja, Logroño en concreto, es la capital con menos trenes directos a Madrid. Solo tenemos una frecuencia diaria, seguida de la ciudad de Santander, que tiene 2 frecuencias al día, pero a eso le suman 3 vuelos regulares. El resto de cabeceras regionales tienen al menos 4 conexiones diarias. Esta situación parece que no va a cambiar, sobre todo después de las declaraciones del ministro Óscar Puente en una entrevista en Onda Cero. Dijo que ahora mismo la prioridad para la alta velocidad son Extremadura, País Vasco y Cantabria. Como ven, ni rastro en estas declaraciones de La Rioja ni de las peticiones del señor capellán en esas declaraciones. Polémicas palabras a las que además añadió que las compañías competencia de Renfe deberán subir los precios porque hacen una campaña desleal, competencia desleal a la empresa pública de Renfe. Escuchen. Que yo creo que la liberalización ha traído cosas positivas, evidentemente, ha aumentado la oferta, ha reducido los precios, pero claro, los ha reducido hasta un nivel que es insostenible para las 3 competidoras. Lo que yo digo es que la competición tiene que ser en buena lid y tiene que permitir que las 3 empresas obtengan beneficios o como mínimo no tengan pérdidas, ¿no? Y para eso hay que subir los precios. Pero es que esto se va a producir indefectiblemente porque a menos que la operadora francesa esté en la idea de perder dinero indefinidamente los 10 años que tiene en este momento, comprometidos de presencia en los corredores de alta velocidad más rentables de España, pues tendrá que subir los precios, es que no hay otra solución. Así están las cosas y el juicio ha quedado visto para sentencia. El ganadero acusado de delitos de atentado de autoridad y lesiones al intentar arrollar a 2 policías locales el primer día de la tractorada en Logroño ha afirmado que en ningún momento intentó atropellar a los agentes. Hoy jueves ha tenido lugar el juicio contra estos hechos, por lo que la Fiscalía mantiene su petición de 3 años y 1 día de prisión por el delito de atentado a la autoridad y 45 días de multa por cada uno de los delitos leves de lesiones. Por su parte, la defensa del acusado ha pedido la absolución porque no está en absoluto acreditado el delito de atentado o la autoridad, o alternativamente otra serie de penas que sobre todo son de carácter económico. Cuando se coge a un cabeza de turco y en este caso han cogido a Javier y a otros compañeros que también van a ser juzgados de manera injusta, y pues esperemos que recaiga la menor pena posible sobre él, pero la verdad que es muy injusto que en esta sociedad los que estamos produciendo, manteniendo, luchando por nuestro pan, pues se nos trate a bacatazo y a los delincuentes pues casi les aplauda. Estuve yo ayer hablando con él personalmente, otros miembros del grupo también han estado y la verdad que está animado, anoche estaba animado, positivo, tiene actitud positiva, que es lo importante. Declaraciones de los agricultores que han acudido a apoyarle. Y más cosas. En 2023, Proyecto Hombre La Rioja atendió a 494 personas con problemas de adicción, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior. Así se refleja en la memoria que han presentado, cuyos datos demuestran un incremento generalizado, y aquí lo estamos viendo, de atenciones en todos los programas que tienen. Proyecto Hombre, además, ha mostrado su preocupación por el aumento en las adicciones a una sustancia legal muy normalizada como es la bebida, y también han destacado el problema de la mujer para acceder a un tratamiento. La memoria de este año 2023 demuestra un incremento generalizado de las atenciones de todos nuestros programas. En el último quinquenio pues ha aumentado este número de atenciones en un 26%. La mujer como cuidadora de los hijos, educadora de los hijos, cuidadora también de los mayores, además con las tareas domésticas, su propio trabajo, hacen que sea muy difícil el acceso de la mujer a tratamiento. Tardan una media de 15 años en pedir ayuda. Casi nada. Enseguida hablamos de ello, conocemos todos los detalles y lo vamos a hacer con Óscar Pérez, director del Centro Residencial de Proyecto Hombre. Será en unos minutos tras la publicidad. No se vayan.
2023, Proyecto Hombre La Rioja atendió a 494 personas con problemas de adicción, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año anterior. Así se refleja en una memoria que han presentado esta misma semana y cuyos datos demuestran ese incremento, además generalizado, de atenciones en todos sus programas. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Óscar Pérez, él es director del Centro Residencial de Proyecto Hombre. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una memoria donde encontramos el primer dato relevante, un incremento de las adicciones con respecto al año pasado. No sé si esto es una tendencia de este año con respecto al año anterior o llevamos ya años de tendencia alcista. Sí, llevamos ya unos cuantos años de tendencia, sobre todo estamos hablando de tratamiento, es decir, de las personas que acuden a pedir ayuda a Proyecto Hombre, ¿no? Vemos que cada vez vienen más personas llaman a nuestras puertas a pedir ayuda. Esto tiene dos lecturas. Una, obviamente, es que hay un problema, está el problema y el problema no ha parado, sino que de alguna manera sigue ahí y muy potente, pero también tiene una lectura más positiva, que es que la gente, las personas piden ayuda antes y piden más ayuda, ¿no? Y por eso llaman más a nuestra puerta también, con lo cual esa visión es más positiva, y por lo tanto podemos decir que las campañas de prevención, que las campañas de difusión, espacios como este en el que podemos dar voz, ¿no? y poner en valor los dispositivos que tenemos en La Rioja para ayudar a personas que tienen problemas, en este caso con las adicciones, pues están resultando positivos. Bueno, vamos a hablar de las sustancias más consumidas. Son dos clásicos ya. Uno, hablamos del alcohol, muy normalizado, además entre la vida social riojana, sí, podríamos decir, y otro, la sustancia más consumida, el cannabis, entre los jóvenes, ¿no? Sí, el alcohol, pues eso. Si ponemos en una escala cuál es el problema de adicciones, no en La Rioja, en España, con qué sustancia es con el alcohol. Pensamos a veces, y los padres nos asustamos mucho con las noticias de las sustancias, con las drogas, la cocaína, la heroína, resulta que es el alcohol, es algo que incluso a veces lo tenemos, muchas veces lo tenemos en la mesa, sobre la mesa, ¿no? El alcohol en los programas ambulatorios casi suponen la mitad de las atenciones, en el programa residencial también, es decir, las personas, muchas personas, la gran mayoría de las personas nos piden ayuda por el alcohol. Y es por lo que estás diciendo, es una sustancia que la tenemos absolutamente normalizada y sobre todo que no percibimos riesgo en el alcohol, ¿no? Nuestros hijos nos llegan bebidos a casa y sí, nos preocupa, por supuesto que nos preocupa mucho, pero solo acudimos cuando vemos que, por ejemplo, hay un consumo de marihuana, ¿no? Nos vienen muchos padres con marihuana, con THC, y por el alcohol, pues es que todos hemos bebido, es que bebemos, es que no pasa nada, pero resulta que es el mayor problema de salud pública a nivel no solo de La Rioja, que obviamente tenemos una cultura bastante arraigada, ¿no? Incluso, económicamente, a todos los niveles, el alcohol es muy importante en esta comunidad, pero también en toda España, no es un problema de La Rioja, desde luego. Bueno, pero detectar también un problema que tenga un hijo con el alcohol, me imagino que será más difícil, ¿no? Así como claro, el cannabis por el olor, aunque sabemos el alcohol, pero no sabemos lo que ingiere de alcohol diariamente o cuál es ese límite, o cada persona me imagino que será diferente, ¿no? Sí, el alcohol normalmente, yo creo que más que problemas para detectarlo, que los padres no somos tontos y vemos cuando nuestro hijo llega un poquito diferente y le miramos a la cara y sabemos que esa persona a lo mejor, que este chaval, pues sí, algo ha bebido. Lo que pasa es que yo creo que le quitamos importancia. Efectivamente, los porros, si les vemos venir un poquito con ese olor y esas pupilas y a lo mejor incluso un discurso, pues nos asustamos muchísimo. Y ya no te digo nada si le pillamos una papelina, una bolsa de marihuana, tal, armamos, y es cuando pedimos ayuda. Pero yo quiero insistir en la idea de que, aunque la mayor parte de las personas vienen, de los chavales, de las familias de jóvenes, vienen por THC, por porros, el problema grande es en el alcohol. Nuestros hijos beben Coca-Cola con nosotros a la hora de comer y a las 6 de la tarde, a las 8 se van al parque a beber vodka con naranja, entre otras cosas.
Y no podemos escudarnos en que nosotros lo hemos hecho, que siempre se ha bebido, que todos beben. Eso es el cerebro de nuestro hijo, es la vida de nuestro hijo, y yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y aumentar a nivel social la percepción de riesgo. Yo creo que los mensajes, hay muchos mensajes confusos, incluso se habla de que determinadas cosas, determinadas dosis es hasta bueno, ¿no? Bueno, pues no es cierto. Para un cerebro, para un niño, para una niña de 14, 15, 16 años, adolescentes, no es bueno el alcohol en ninguna dosis. Deberíamos tener una tolerancia cero, y sé que estoy muy lejos de la realidad, o sea, soy muy consciente de que lo que estoy diciendo no está en la realidad, pero debemos tender hacia ahí, por lo menos tenerlo en la cabeza las familias. Conozco a familias que normalizan absolutamente el consumo, no el suyo, sino el de sus hijos, que ven normal que su hija, que su hijo consuman vodka con naranja con 16 años, con 15 años. O sea, normal en el sentido de que lo dan como un hecho consumado. Nunca debemos dar como hecho consumado que nuestros hijos consuman alcohol, y tampoco nuestro mensaje tiene que ser comprensivo y escudándonos en todo el mundo lo hace y yo también lo he hecho, cuando a veces además es mentira. Esta generación está bebiendo destilados, vodka, whiskies, rones, bebidas muy químicas y muchas destiladas, y es verdad que otras generaciones también siempre se ha bebido, los chavales y las chavalas, pero yo, por poner un ejemplo, yo recuerdo que en mi generación bebíamos vino, calimocho, cervezas, bebidas fermentadas. Es muy diferente el efecto, es igual de malo, no quiero aquí decir una cosa es mejor que otra, pues el alcohol, la molécula del alcohol está en las dos y es mala, pero es cierto que el alcohol destilado, el vodka, el ron, el whisky, todos entendemos a nivel cerebral, a nivel de salud y con efectos a medio y largo plazo, que es cuando también tenemos muchos efectos, no solo agudos en el momento, es mucho más dañino para nuestros hijos y nuestras hijas, con lo cual no debemos dar un mensaje aceptando y dándolo por hecho y dejando que las cosas pasen, ¿no? Sino que tenemos que tener un discurso en el que tenemos que ser claros con nuestros hijos, de decirles qué es lo que nosotros esperamos, ¿no?, de ellos, y que tampoco y de los efectos del alcohol en su vida, cuáles pueden ser los efectos. Igual de peligroso tanto los porros como el alcohol, lo estamos yo poniendo creo que al mismo sí. nivel, ¿no? Es que no podemos hacer. Antiguamente hablábamos de drogas duras y drogas blandas, hablaba de la sociedad. Si es que el alcohol. Mira, en Proyecto Hombre, ya de adultos estoy hablando, ¿sabes cuál es la única sustancia por la que realmente hay personas que necesitan una desintoxicación hospitalaria? O sea, que tienes que ir al hospital. No es la heroína, no es la cocaína y no son los porros, es el alcohol. Hay personas que, por el grado de problema que tienen con el alcohol, solo pueden hacer una desintoxicación, solo pueden venir a nuestro centro una vez que han pasado por el hospital, porque si vienen a nuestro centro directamente, les puede dar, por ejemplo, pueden padecer un delirium tremens y pueden incluso morir. O sea, estamos hablando, si hablamos en droga blanda, droga dura, nuestra sustancia normalizada, socialmente aceptada, incluso alabada, ¿no?, y promocionada, el alcohol, es una de las más peligrosas y es una de las que más daño hace y más daño nos puede hacer. Bueno, pues vamos a seguir hablando de otros peligros. Vamos a escuchar a la psicóloga de Arja. Ella habla y me gustaría qué reflexión podemos hacer de esto, habla de problemas de los videojuegos porque vienen con un añadido más, ¿no?, los juegos de azar en los videojuegos. Vamos a escucharlo. Como cada vez son más jóvenes el perfil que pide ayuda, con un sufrimiento muy profundo, ¿no?, y que se ven solos y desolados, y como cada vez todos sus amigos juegan y él no poder parar, ¿no? No se habla de ello, pero sí que es cierto que la industria de los videojuegos ha trabajado mucho en introducir el juego de azar dentro de los videojuegos, y esta monetización hace que cada vez más sea el perfil de juego de azar en menores de edad. Además, los padres, debido a la diferencia generacional que existe, hay una analfabetización tremenda de en qué juegan los niños, a qué juegan, en qué se gastan el dinero, ¿no? Muchos videojuegos contienen las llamadas cajas botín, que son juegos de azar dentro de los videojuegos.
Te iba a decir, me suena a mí incluso esa caja botín, ¿no? Donde van encontrando premios, ¿no? Sí. Incluso tienen que gastar alguna moneda también, Sí, etcétera, sí. y por ahí se empieza, ¿no? Es un juego de azar, es un juego de azar que tiene una recompensa instantánea y que es importante para los chavales y las chavalas que están jugando, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un gran factor de adicción, es decir, la recompensa rápida al cerebro. Pensemos en una tragaperras, ¿no? Echamos la moneda, nos da absolutamente un resultado inmediato, ¿no? Ese chispazo que produce en el cerebro, eso es lo que tratan de introducir con los Lotox Box, en este caso también. Hace tiempo ya que se viene pensando en una ley que legisle para proteger no termina de cuajar, por lo visto, no termina de hacerse, y sí que es un peligro, porque recordemos que la ludopatía, porque hay dos temas, uno son los videojuegos. Una de cada 10 familias que viene a nuestro programa para jóvenes, para chavales, viene por un problema de videojuegos. No viene por porros, alcohol. 1 de cada 10 viene por un problema de videojuegos. Pero es que además está el tema de la ludopatía, que es diferente. Son dos enfermedades, digamos, diferentes, dos conceptos. Videojuegos, pero dentro de los videojuegos, que es un problema ya, podemos tener las Lotox Box, que son un problema que pueden derivar en un problema de ludopatía. Ludopatía, muy inocente al principio, una cajita en un videojuego, estamos hablando de una enfermedad crónica muy grave y que puede llegar a ser mortal. De hecho, la ludopatía tiene un índice de mortalidad bastante alto en adultos. Se está desarrollando mucho antes la ludopatía y en personas mucho más jóvenes. Las personas con un perfil de ludopatía antes eran personas de 40, 50, 60 años con tragaperras, tal. Ahora estamos hablando de personas mucho más jóvenes, 20, 30 años, con problemas de apuestas y con problemas que tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías y desde luego que tienen que ver con el móvil y la facilidad y la rapidez con la que pueden desarrollar esa adicción. Una última cuestión. Hablamos de una encuesta que se ha hecho entre jóvenes de 12 y 13 años. Cada vez vamos viendo que las adicciones también son más tempranas. Es una encuesta para el Plan Nacional sobre Drogas y se habla de un 25% de los menores encuestados utilizan vapeadores en alguna ocasión, los han probado. Estamos hablando de la adicción al tabaco, ¿no? Es otro tipo de adicción y que también empieza cada vez más jóvenes. Y esto ha sido sorpresa, ¿no? También. Sí, esto es increíble, es decir, pero es otra trampa, es como un poco lo que hablábamos de los videojuegos y las cajitas estas de recompensa. Claro, cuanto antes vayamos iniciando a las personas en el mercado, en este caso del tabaco, pues mejor, ¿no? Buscamos todos los resquicios a la ley, los resquicios nos hacen creer que los vapeadores, que los cigarrillos electrónicos no conllevan peligro. Todavía faltan muchos estudios, pero está claro que hay un problema muy gordo también a nivel de salud, simplemente de salud, pero también que es como una puerta muy rápida para iniciar, para pasar luego rápidamente a los cigarros de verdad, ¿no? Con lo cual no es que sea un engaño a bobos, es un engaño a niños, que es peor todavía que un engaño a bobos, es decir, porque o nosotros tenemos la información y se la damos, o ellos, obviamente, pues ¿por qué no? Es otra cosa más a probar, otra cosa más. Claro, si lo ponemos fácil, por supuesto, nosotros, las familias, los padres, pero también toda la sociedad, tenemos que tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que poner leyes y tenemos que poner mensajes muy claros y límites. Yo creo que la imagen de un niño de 12 años con un vapeador debería ser borrada de nuestra realidad, de nuestros hijos. Una última cuestión. Sí que me gustaría saber qué porcentaje de éxito tienen de superación de esa adicción en Proyecto Hombre. Sí, mira, realmente las personas que empiezan y que acaban el programa, porque claro, a veces también hay un problema a la hora de acabar, ¿no? Es decir, hay personas que se quedan en el camino, pero de las personas que acaban estamos hablando de un porcentaje bastante alto, estamos hablando de un 80-85% que a los 5 años, porque los estudios los hacemos a los 5 años, que es más o menos una cifra fiable, bastante fiable, pues siguen bien y están con una vida organizada y sin la esclavitud de las adicciones, con lo cual yo creo que es algo que funciona y que hay mucha esperanza para ello. Óscar, pues lo dejamos aquí. Otro día te invito porque es una
un tema, una conversación muy interesante y que, como decimos, pues que cada vez se inician más jóvenes en todo tipo de adicciones y eso hay que hablarlo alto y claro, ¿no? Eso es. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a publicidad y enseguida vamos a la tertulia donde hablaremos también de ese plan antitabaco del Ministerio de Sanidad. Lo hablamos en unos minutos. Hasta ahora. Y 33 minutos de la noche, vamos a saludar ya, como siempre a estas horas, a la mesa. Diego Ubis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues enfermo. Yo creo ¿Has estado malo? Sí, Vaya. Además, mucha gente, yo creo que con resfriados y con catarros. No me extraña. Con estos tiempos, Carlos Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo lesionado, enfermo no, lesionado. Dime algo bueno, yo bien, Fran. Yo bien, nada, perfecto bien, de forma perfecto. Y en casita, disfrutando de La Rioja en Semana Santa, después de unos cuantos años saliendo fuera. por ahí, pero este año me apetecía más. Bueno, también invitaban, iba a hacer malo también en todas las partes. Pero, a ver, y, marcharte al norte de Europa por el en Semana Santa tampoco iba a hacer bueno, o sea que no, mejor, bien. En La Rioja muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a hablar del plan antitabaco del Ministerio de Sanidad. Al final solo 5 comunidades han dicho, 5 regiones han dicho que sí, que lo apoyan. Las comunidades del PP no lo apoyan y mañana en ese Consejo Interterritorial de Salud se va a aprobar diferentes propuestas que, bueno, y no han dado el sí a pesar de que 160 de 180 propuestas, ¿no?, que había presentado las distintas comunidades autónomas se han aprobado. Mañana lo que va a haber es lo que estamos viendo ahí. Estas son las 3 principales medidas que se van a adoptar: la prohibición de fumar en terrazas de bares y de restaurantes, también en las marquesinas de los autobuses, incluir los vapers en la ley. Acabamos de estar hablando sobre las adicciones y ahora estábamos hablando que niños de 12 y 13 años, el 25% de una encuesta que han hecho a nivel nacional del plan sobre drogas, dicen que de los menores el 25% los han probado alguna vez y vamos, que es vía abierta para luego ir al tabaco. Y luego subir el precio de la cajetilla, que no sé si realmente pensáis que esto pues puede frenar un poco el consumo de tabaco, porque hay muchas personas que además piensan que el precio, si se sube, incluso les puede llevar a buscar pues, tabaco ilegal, por ejemplo. Volver a buscar el tabaco ilegal como hace 40 años, ¿no? Sí. Bueno, ahora que habláis del tema del tabaco ilegal, mira, os voy a contar, yo ya estoy empezando a ver a clientes a los que les está llegando, porque lo compran de manera ilegal, efectivamente, el tabaco lo compran por internet. Se vende por internet el tabaco ilegal, sorprendentemente, y entonces cuando les llega el paquete les llega la correspondiente sanción de la agencia tributaria y las cantidades son ingentes a pagar. Son unas cantidades que, pero ¿cómo voy a pagar yo esto? Hombre, no haber comprado tabaco de forma ilegal, que es lo que tiene pero las sanciones son muy fuertes a nivel económico. Y sí que es cierto que la gente, aquí menos, en el norte compramos menos tabaco ilegal o tabaco de contrabando, pero en las zonas más próximas a Portugal, a Galicia, por supuesto, y en el sur hay muchísimo consumo de tabaco ilegal. Es una cosa, y desde luego los jóvenes prácticamente, es una de las discusiones que tenemos con nuestros padres. Mira, uno haciéndose un porro. No, mamá, seguramente sea tabaco de liar, normal. Sí. Nosotros venimos de una generación que solo se liaban los porros, que era lo que se liaba. Sin embargo, ahora los jóvenes se están acostumbrando, porque al final se buscan alternativas. Subes el precio, pero el ciudadano busca alternativa para pagar menos. Pues usan los vapers o usan el tabaco de liar, que ese es el que se está disparando los consumos. Sí, lo que pasa es que lo que es obviamente y objetivamente malo no se puede incentivar. Entonces todo lo que sea desincentivarlo son buenas medidas. Lo has dicho tú antes, ¿no? Es una ley que lleva 2 años tramitándose en el Congreso, pues por diferentes motivos se ha ido posponiendo.
de las propuestas de los servicios de salud de las comunidades autónomas, de 180, 190 propuestas, se han aceptado 150 en fijo y 10 que quedan en enmiendas para discutir, pero que también se van a poder subsumir. Quiero decir que, que es una ley que yo creo que es la ley antitabaco que tendría que salir con más apoyo de nuestra historia, y sin embargo, pues una vez más, se ha encontrado otro motivo más de confrontación entre algunas comunidades autónomas que piensan antes en la confrontación política que en la salud de sus ciudadanos, y luego, con quien estabas hablando, esto se puede ver desde dos prismas, ¿no? El economicista o el de la salud de la población, y claro, cuando objetivamente estamos hablando de un producto que es malo para la salud, yo creo que todo lo que sea desincentivarlo, por mi parte, desde luego, bienvenido sea. De hecho, como está sucediendo en muchos países del norte de Europa que nos llevan décadas de ventaja, ¿no? La prohibición total, pues lo estabas diciendo, es que al final prohibirlo todo tampoco es factible, porque te buscas la vida por otros sitios, ¿no? Y lo del vapeo, que se está empezando a prohibir en algunos países, es justamente porque se ha demostrado, y se está demostrando con estudios científicos, que es la forma de introducirse al tabaco normal. Entonces es que hasta las industrias tabaqueras han encontrado una forma que supuestamente iba en contra de sus propios intereses para incitar a una nueva remesa de población a ser clientes suyos, ¿no? Sí, pero bueno, las tabaqueras ya dan por perdidos Europa, el norte de América. Sí, ahora el negocio aquí ya no está... Pero sin embargo, por ejemplo, en Asia hay un mercado interesante, en el este de Europa. En el este de Europa se consume muchísimo. Por ejemplo, en el este de Europa las compañías tabaqueras venden el tabaco a un precio casi irrisorio. Es decir, yo he visto paquetes de tabaco en menos de 20 céntimos en la Europa del Este, en Rusia. O sea, precios ridículos, sí, sin filtro, para determinado tipo de consumos, pero prácticamente gratis, o sea, ridículo. Y desde luego Asia es muy interesante, India se consume muchísimo tabaco, en Asia, en China, bueno, en todos los países, menos Japón, que también lo comentamos antes de entrar en antena, se consume muchísimo tabaco. Y a África todavía no han entrado. Sí que es cierto que los países del norte de África se consume, en Egipto, en Libia, en Argelia, Marruecos, hay consumos de tabaco, pero sin embargo en el África subsahariana no se consume tanto tabaco. Es una cosa curiosa que imagino que las tabaqueras, que van muy por delante de nosotros, que para eso se gastan cientos de miles de millones de euros en estudios y en todo, buscarán la manera de que ese objetivo de mercado con tanta y tanta gente sustituya el consumo en Europa y en el norte de América. Qué difícil. Yo, desde luego, volviendo un poco a la ley, creo que subir el precio no desincentiva el consumo, se traslada hacia, como hemos dicho, tabaco de liar u otras alternativas como el vapeo, que ya vemos lo peligroso que hay. Sí que a favor en la ley todo el tema del vapeo, creo que es sobre lo que hay que atacar, porque además fomenta el consumo del tabaco normal, ya lo hemos dicho, y sobre todo la entrada de los menores, que esto de sin nicotina, de diversos favores, es un producto que parece atractivo, que es lo que realmente les acaba enganchando. Y yo lo que sí que estoy totalmente en contra es en las terrazas de los locales de ocio, ¿no? Yo creo que para mí no es un problema, por lo menos personalmente, que se pueda fumar en las terrazas. Y yo creo que hay que pensar también de dónde venimos, ¿no? Del consumo que se hacía dentro de los bares, del fracaso que tuvimos ya en su momento con esa ley que hubo en su momento, que había bares que según la superficie se podían fumar en zonas, que al final se tuvo que dar marcha atrás. Yo creo que las terrazas no es un gran problema, y bueno, todo el paso que se dé en la lucha contra el tabaco a mí me parece bien, pero claro, tiene que ir poco a poco. Yo creo que eso de prohibir, yo soy antiprohibiciones también. De todas formas, a ver, la anterior ley no fue un fracaso, la anterior ley fue un éxito rotundo, porque disminuyeron el consumo de tabaco en España hasta tal punto que no queda ninguna tabaquera española. Se vendieron todas, porque dejaba de ser negocio. Se iba a arruinar la hostelería, no se arruinó, todo lo contrario. El problema es las terrazas, que es una ocupación de suelo público, es decir, que las ciudades prestan a cambio de un canon a negocios particulares, que ya no son terrazas abiertas, cada vez son terrazas más cerradas, porque son terrazas también de invierno, es decir, tienen techo y paredes. Entonces, los que no hemos sido fumadores nunca, pero lo digo yo desde, digamos, el extremo, ¿no? De quien no he sido fumador pasivo,
cuando yo tuve negocio de hostelería en mi bar, por ejemplo, todavía estaba permitido fumar. He sido fumador pasivo, pero claro, las terrazas antes eran mesas y sillas en la calle, abiertas. Ahora podemos pasearnos por toda Gran Vía, por Bertón de los Herreros, por la Plaza del Parlamento, por donde queramos, las terrazas están cerradas. Con lo cual, personalmente yo veo que están invadiendo mi derecho a no consumir tabaco, ni siquiera de forma pasiva. Entonces, igual no es llegar, porque además no estamos preparados, a los niveles de Japón, donde fumar en la calle está prohibido, con multas de hasta 10.000 yenes, unos 100 y pico euros, o ir hacia ese modelo, es decir, puedas fumar en tu casa, en tu lugar de trabajo, si tú eres el único responsable, el único que está ahí, o porque los coches, por cierto, la DGT está estudiando que no puedas fumar conduciendo. Entonces, te quiero decir que son cosas... No me parece mal, ¿eh? Claro. Si no puedes tomar... Eso pensaba yo que estaba ya, ¿no? No. Haya o no haya menores. Ahora ya es por si te distraes, tal y igual. Y este debate de que te prohíban fumar en tu propio coche, estando tú solo, por ejemplo, hace 5 años o 10 años lo planteábamos, ¿y dónde vas? Esto es... Bueno, eso es una de las propuestas que se han aceptado, ¿no? Que no se incluyan los vehículos, ¿no? Claro, pero mientras haya menores. Pero el tema es que vamos hacia que sea prohibido del todo. El riesgo en conducción, que yo creo que es otra cuestión distinta. Es decir, sí, pero que al final... Incendios, es una excusa. Pero bueno, en Japón sí que es verdad que tienen espacios reservados. Yo creo que aquí podíamos ir a modelos mixtos. En verano yo creo que las terrazas no tienen por qué estar cerradas. Y en invierno, pues si las terrazas están cerradas, siempre puedes ir al interior. Te quiero decir que opciones para el no fumador hay. Yo ahora mismo no lo considero un problema. Tú, Diego, ¿te acuerdas cuando en los autobuses se podía fumar y había zonas de fumadores o en los aviones? Claro, por eso, el problema de la ley aquella fue que se usaron medidas tintas cuando yo creo que se Claro, pues porque y entonces la población hubo muchas inversiones por parte de la hostelería para tener negocios en los que se pudiera fumar en ciertas áreas y luego se echó marcha atrás. Yo creo eso fue el gran punto negro de la ley, que al final no sirvió. Sí, pero fíjate que no sirvió porque además se mezclaban los humos. El incremento de consumo de tabaco es de los últimos años, es de justo antes de la pandemia. Es decir, habíamos ido bajando y de repente, por múltiples factores, y sobre todo entre la población más joven, ha vuelto a surgir con relativa fuerza. Y el problema es que es un problema de salud pública. Claro, es un problema de salud pública. Más saludables. Sí, y de hecho es una cosa curiosa porque, cuando yo era joven, la gente que empezaba a fumar, y hablo de que yo tengo ya mis añitos también, obviamente, pues parecía ese punto de machote, entre comillas, de contrasistema, todo eso, pero no había una información como hay ahora. Ahora todo el mundo sabe perfectamente las consecuencias que tiene el tabaquismo. La gente no analiza el coste económico que tiene para el sistema también. La gente piensa en lo que se recauda en impuestos. Cuando legislas, piensas en el dinero que entra en impuestos, pero no calculamos el coste real que tiene para la sanidad. Mucho más en sanidad que lo que sacamos ahorrando por la recaudación de impuestos. Entonces, al final, sí que dinamiza el mercado. Bueno, circula el dinero. Bueno, eso es lo que han reclamado también, ¿no? Saber cuánto va a costar el coste real de este plan, ¿no? Vamos a hablar de los trenes, a ver qué os parece. Hoy en el Parlamento se ha respaldado una propuesta de Vox en la que se insta al Gobierno regional para que pida al Gobierno central un plan anual, ¿no? para ferroviario aquí en La Rioja. Hablamos de ello, además, vamos a escuchar primero cómo se ha aprobado en el Parlamento y enseguida vamos con otras declaraciones. Nosotros creemos que todos estamos de acuerdo en el fondo. Escasa inversión por parte de las empresas públicas, tanto Renfe como Adif, déficit de conexiones, escasez de servicios y frecuencias y gran retraso en la llegada de la alta velocidad. Porque como de pronto las obras comenzarían en torno al 2030. No vengan ustedes aquí a traer este tipo de cuestiones cuando somos incapaces de garantizar que yo me pueda trasladar en transporte público con una determinada frecuencia, pues a Aro, a Briones o a cualquiera de los procedimientos. Hay que saber otorgar la paternidad de los retrasos en el corredor cantábrico-mediterráneo a sus padres biológicos. Es el Partido Popular. Porque en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy se dejaron caducar todos los estudios informativos y de impacto ambiental. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España en estos últimos años? Volver a activar esas tramitaciones y dentro de un plazo, esperemos que razonable, puedan ser realidad esos tramos. Creo que algunos deben dejar ya de lado ese mantra
de que tiene que llegar el AVE a Logroño. Por aquí tiene que pasar un corredor ferroviario de alta velocidad. ¿Que llegue a La Rioja al mismo tiempo que a Navarra? Pues sí. Oigan, miren, ya vale de ser nosotros plato de segunda, de tercera o de quinta. Bueno, ¿qué os parece? Porque ayer también lo escuchábamos a Capellán después de esas declaraciones del ministro, de Óscar Puente, donde bueno, pues no nombraba a La Rioja, ¿no? Decía que tenía otras prioridades. Ni está ni se le espera, ¿no? Ni está ni se le espera. Así bueno, que... a ver, fíjate que yo no soy muy amigo de este señor, en general de su política. También te digo que la política de la ferroviaria de La Rioja, yo llevo aquí viviendo más de 30 años o 30 y muchos, y esto que estamos ahora planteando se lleva planteando desde hace 30 años, que había pocas conexiones, y de hecho las conexiones han ido a menos. Siempre ha ido a menos, porque bueno, pusimos un aeropuerto muy bonito, que ahí está, que está precioso también, y que tampoco se usa, y ciertamente La Rioja ha sido siempre la gran olvidada de la conexión ferroviaria. Es que si tú te planteas coger un tren para moverte a cualquier sitio de España, es prácticamente imposible, excepto eso, pues ir a Barcelona, ir a Madrid, recorridos de corta distancia, olvídate. O sea, nadie se plantea coger un tren para ir a Aro o para ir a Calahorra. Es que no sabemos ni que existen, que existirán y seguramente tendrán conexiones. Pero es que La Rioja, bien por nuestra configuración geográfica o bien porque como somos esos pequeños olvidados que nos sitúan allí, algunos nos dicen que estamos en el País Vasco, otros dicen que estamos en Murcia, según estos jóvenes que vienen ahora tan habilidosos, pues es que también nuestros políticos se olvidan de nosotros, pero no solo estos, insisto, esto no es un reproche para el actual gobierno, esto es un reproche en general. La Rioja, pues sí, nos defendemos mucho aquí, nuestros políticos dicen pelear por nosotros, y me parece correcto que digan pelear, pero es que al final seguimos teniendo unas conexiones nefastas. Es que el avión, por ejemplo, no sirve tampoco para nada. Y yo he hecho un cálculo real de coger un avión en Logroño, a Goncillo realmente, para ir a Madrid, a una reunión al centro de Madrid, y casi te cuesta lo mismo en tiempo salir desde Logroño para coger el avión y llegar al centro de Madrid. Casi te estamos dando una variación de media hora, 45 minutos, entre que llegas, eso no es tiempo, en los tiempos que corren, y tienes la libertad de horarios en su día. Yo he viajado en el avión una vez. La verdad es que viajé cuando, no sé si lo han cambiado, pero daba un poco de miedo incluso viajar en ese avión. He viajado en algunos aviones mucho más sustentados, con mucha más tecnología que los que teníamos aquí. No sé, yo sigo pensando que el tren sigue siendo uno de los grandes olvidados. También es cierto que a lo mejor es que los riojanos ya nos hemos olvidado hasta de usarlo. Es que, pues bueno, si yo no tenemos para usarlo. Estaba escuchando a Carlos Cuevas y y Diego también seguramente habrá estado hablando con él o discutiendo con él o negociando con él en alguna otra época pretérita en ese Parlamento. Gran parte de la culpa de lo que sucede con las infraestructuras en La Rioja la tenemos los riojanos, los votantes. Es decir, yo creo que hasta que no haya representantes políticos que digan realmente lo que hay, en vez de calcular cuántos votos van a perder o cuántos votos se pueden perder por decir la verdad, pues seguiremos con este debate, esta legislatura, la que viene, la siguiente y la siguiente. La Rioja somos 300 y pocos mil habitantes. Tenemos una orografía dificilísima para atraer ya no la alta velocidad, que yo, sinceramente, después de haber estudiado el tema durante un montón de años, después de haber estado en el Ministerio en otras épocas, reunido con los técnicos del Ministerio de Fomento en la época de José Blanco, nuestra orografía no permite traer el AVE y que pare en Logroño. Para usarlo como AVE, para usarle como tren bonito que pare en Logroño y pueda enlazar en Miranda de Ebro o en Castejón, sí, pero para usarlo en el tramo riojano como AVE es imposible, porque a partir de los 200 km por hora, más o menos, igual llama algún ferroviario diciendo, bueno, son 230 o 210, vale, necesitas 30 km para frenar y otros 30 km para alcanzar los 200 km por hora, con lo cual de aquí a Aro es imposible una vía, la trinchera que requiere un AVE, 10 metros mínimo de ancho, en línea recta, no puede haber curvas ni curvas peraltadas, nada, esos cuentos chinos. Y desde luego para frenar a Logroño viniendo también en paralelo al Ebro con la actual vía no se podría ni aprovechar. Por eso en un momento dado surgió el debate de por qué no llevar la línea al otro lado del Ebro, por
Navarra y por Álava. Claro, luego llegan los viticultores de Álava, de Rioja Alavesa, y te dicen, sí, me vas a destrozar tú a mí el negocio del vino en Rioja Alavesa, cortarme una trinchera por todo lo que es el ciego, tal y cual. Pues lo mismo que los de Briones, Cenicero, Fuenmayor o Aro. Bueno, pero y no podemos aspirar a más frecuencia. Lo que podemos aspirar es a un tren. Claro, podemos aspirar a un tren de velocidad alta, es decir, a un tren más rápido y con más frecuencia de lo que tenemos ahora, y mixto, de transporte mixto. Bueno, nosotros no tenemos puerto. Sí. Tenemos un puerto seco. Ahora, porque hay una empresa privada que ha querido invertir en ello. No tenemos puerto, pero podemos utilizar... Es el gran consenso político y social de décadas en esta región. Durante décadas... ¿Pero cuál? ¿Cuál? El tren, la tren, conectividad, sí. Mejorar la conectividad con el resto de España, sobre todo con Madrid, con la capital. Hombre. Es el gran consenso político y social que hemos tenido durante muchas décadas en esta región. Y para lo único que nos ha servido es para tirarnos los trastos a la cabeza. Que lo ha parado tu gobierno, lo ha parado por eso tu digo partido. Que el consenso, no hemos avanzado nada. El consenso en este país, sobre lo que se habla no es posible, porque, mi modesta opinión, de lo que se está hablando no es factible. Entonces, por eso venga, dentro de 10 años volvemos a hablar del tema, y dentro de 10 años cambie el gobierno que cambie. Pero en este país, cambie el gobierno que cambie. El gran problema que hemos tenido en este país fue abandonar las mercancías por tren. O sea, una vez que se abandonaron... sí. Pero digo, en general, en global, en todo el país, una vez que se abandonaron las mercancías, apostamos por alta velocidad y por el transporte de pasajeros, cuando es contraproducente. Ahora tenemos unas líneas muy bonitas que conectarán los puntos con gran masa habitacional, o sea, con mucha población, claro. pero el resto de España tiene los mismos problemas que nosotros, porque en su día se hicieron apuestas en infraestructuras de otras cosas, aeropuertos. Algunas Todas las comunidades autónomas teníamos que tener nuestro aeropuerto. Les llegará esta vía. Un vuelo a Madrid. Ya, les llegará la vía del AVE, pero al final acabarán teniendo muy pocas frecuencias. ¿Por qué? Porque es inviable y no se puede mantener con unas poblaciones como las que tenemos en la periferia de las provincias periféricas. ¿Qué pasa? El gran problema de este país fue abandonar las mercancías en su momento por ferrocarril. Se han abandonado mucho las vías. Pero tiene su lógica. Cuando tú construyes autovías y tienes autopistas como las que pasan por La Rioja, mucho más barato y económico el transporte por camión que no mantener una vía y tener una frecuencia de tren. Mucho más contaminante. Claro, pero eso lo pensamos ahora. Hace 50 años y ahora de la contaminación al transporte verde, claro, y al cambio climático. De todas formas, el impacto medioambiental que tiene hacer la infraestructura de un AVE, yo creo que los que están hablando por nosotros en el Parlamento se lo habrán estudiado a fondo, ¿no? Es decir, porque eso tiene un impacto medioambiental brutal, pero brutal, porque no puedes aprovechar absolutamente nada de la vía férrea que pasa por La Rioja en este momento. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hablarle a la gente es con sinceridad y decirle, mire, vivimos 300 y pico mil personas, lo que queremos estar es en Madrid en 3 horas, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo a través de tren, con más frecuencias, con otro tipo de tren, con trenes lanzadera, pero vamos a hablar de eso, pero volver a escuchar la palabra AVE a su paso por La Rioja, yo creo que es seguir perdiendo el tiempo. Vale. Creo, Puede ser, vamos a aspirar a lo que digo yo, las frecuencias. Por eso dijimos corredor cantábrico mediterráneo mixto que permita el transporte de mercancías. Pero ya no es AVE. Lanzadera. Claro, el AVE nos olvidamos. Una pregunta solo, ya terminamos. ¿Qué va a pasar qué crees tú, con el agricultor, con el ganadero, perdona? Visto para sentencia, el juicio esta mañana, totalmente opuestas las versiones tanto de policía como del ganadero. Le piden hombre, lo 3 tiene complicado. años. Tiene complicado porque, a ver, yo no voy a anticipar la resolución de un juez que es quien conoce realmente los autos, y desde esta mesa es muy fácil opinar sin haber realmente conocido todo lo que ha pasado. Yo no he estado en la vista esta mañana y no sé lo que han declarado, pero, a ver, el fiscal que acusaba tiene unos autos, ya ha visto unas declaraciones, y yo, por lo que he leído, eso sí que me voy a fiar de lo que he leído en prensa, parece ser que no fue una simple maniobra evasiva para intentar evitar, que también tiene su responsabilidad. El Código Penal, para esto es muy claro, es de 1 a 4 años de cárcel, atentado contra agente de la autoridad, que además, en el caso de que se utilice con un elemento peligroso, como es un vehículo, pues tiene la cuestión de que se puede imponer la pena en su grado máximo. Por eso el Ministerio Fiscal ha bajado al mínimo dentro de lo legal, que es el de 3 años y 1 día. Yo creo, también confío en el criterio de su señoría,
que a lo mejor puede aplicar determinadas atenuantes que no sé lo que habrá solicitado la defensa, yo creo que condena va a haber. También mi opinión es que creo que la condena va a ser inferior a 2 años de cárcel, van a jugar con alguna atenuante muy cualificada, pues resarcimiento del daño, yo que sé, el miedo insuperable o yo que sé, la obcecación, cualquiera de las múltiples y variables atenuantes que establece el Código Penal en el artículo, creo que es el artículo 21, el de las atenuantes. Yo creo que con eso va a jugar su señoría a la hora de dictar una sentencia, pero bueno, no olvidemos que una situación parecida hace unos años se produjo con los altercados que hubo en el Espolón y hubo condenas. Y siguen en la cárcel algunos, que me lo dijeron el otro día, todavía quedan 2 en la cárcel. O sea, los que entraron en la tienda, cuidado, es que, yo creo que lo hablamos ya en otra tertulia, ¿no? Es decir, es atentado a la autoridad. Obviamente, ante la palabra del agresor y el de la autoridad en un juzgado, ¿qué te voy a contar? ¿Quién tiene preeminencia? Es decir, ¿a quién va...? No le he querido decir así. Lo tiene complicado. Pero la presunción de veracidad de la declaración de los agentes de la autoridad es muy superior a la de cualquier otro ciudadano. Y luego también lo comentamos en la última tertulia que hablamos de este tema. Para terminar, hoy había una docena de personas apoyando al ganadero. Es verdad. Los que estaban instándole por Telegram, perdón, que no era por WhatsApp, por Telegram, hay que quemar Logroño, tal y igual, ninguno estaba ahí, ninguno. Poco apoyo has visto. Muy poquito. Me da esta vergüenza ajena. Yo pensaba que iba a haber más gente apoyándole. También. Yo la verdad que también. Bueno, pues gracias a los 3, que te mejores del todo, si no lo estás, que descanses este fin de semana. Gracias a los 3, buen fin de semana. Nos vamos y les dejamos ya con Querida. Adiós.